El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado. Manos que acogen esa bondad, que acogen ese desprendimiento suyo para administrar esa caridad suya, administrarla con pulcritud, con un excelente manejo, un buen enfoque, una buena distribución, y para que vaya a solucionar los problemas que realmente abaten a las familias muy pobres, familias rurales muy pobres, humildísimas, afectadas por una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Apóyelo. Avenida, no la Avenida Independencia, que es, ahí están los salesianos, en Villa González, donde está el centro de operación del Patronato de Lucha contra el Cáncer. Usted puede llamar ahí al 809-443-8010. En ese teléfono tiene información. Aquí en la Avenida Independencia está ese centro para formar jóvenes en alto riesgo. Santo Domingo sabe, con las manos hacendosas, esas manos prodigiosas, de la congregación salesiana, una congregación verdaderamente trabajadora y de ancho ánimo, colabora con las comunidades donde generalmente están asentados los salesianos. Y la verdad que brindar ese apoyo a jóvenes en alto riesgo para formarlos y hacerlos excelentes, buenos ciudadanos para el país, útiles, es digno de ser apoyado por esa caridad suya puesta en manos tan seguras, manos tan firmes como las salesianas. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, bueno, hay que iniciar el programa. Definitivamente hay que seguir hablando de la situación del mundo, porque este es un mundo reducido hoy a una aldea, como se señala, una aldea global, porque el nivel comunicacional, satelital, eso es una cosa extraordinaria.
Y uno sabe que los eventos de hoy no son como los eventos de ayer, aquellos eventos bélicos de la Segunda Guerra Mundial y todas esas cosas, y de la Primera, con las limitaciones que había, apenas la radio. Imagínense ustedes, oír radio y la desinformación y todo lo que venía de Europa. Desde luego, la gente siempre supo quién era el malo y quién era el bueno, porque la agresividad con la que el nazismo inició los combates, inició la guerra, inmediatamente la gente supo por dónde era que andaban las cosas, quién era el bueno y quién era el malo, porque Mussolini, que se une en ese eje con Hitler, se saben lo que eran, dictadores. Es que son dictadores. Ahora, en Inglaterra, el señor Chamberlain dirigía, era el primer ministro, pero vino y se fue, y viene Churchill, y viene otro, y Churchill ganó la guerra y perdió las elecciones. O sea, es la democracia contra la dictadura, contra el dictador. El dictador es criminoso. Porque ¿qué había pasado en Alemania? Acontecimientos como estos. Ahí se mató mucha gente antes de. Esos nazis dieron muchos palos y muchos tiros y muchas cuchilladas y mucho daño a propiedades judías y adversarios del nazismo. Porque así es que se establecen. Y tenían quien le aplaudía a eso también. Esa es la verdad. Y Mussolini tenía quien le seguía y se vestían como él, y se ponían sus botas y sus camisas pardas, los nazis con sus camisas negras y todo eso, y eso eran imitados y tenían defensores. Aquí en América Latina vimos un Juan Domingo Perón, eran pro-nazis, y aquí hubo profascistas, incluso el señor Estrella Ureña y esa gente tenían discursos que les gustaba esos discursos de esa Europa que andaba siendo ensalzada por esos dictadores. Entonces, el mundo se dio cuenta inmediatamente por dónde venían los tiros, quién representaba lo bueno y quién representaba lo malo. Incluso los rojos, los comunistas de Stalin, en Europa se sabía que era Stalin. Stalin era otro criminoso, lo sabían. Lo que pasa es que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿cómo se dice? Entonces, como sabían que Rusia iba a ser atacada por el nazismo, porque no es verdad que se iban a quedar, los comunistas se iban a quedar libres de guerra con un nazismo tan triunfante y tan aplastante y apabullante. Stalin sabía que le iba a llegar la guerra. Pudo prolongarla, pero él sabía que le iba a llegar. Ahora, en Occidente se sabía que era alimentando al oso. Ayer yo decía de esa hipocresía europea que fortaleció a Putin, e incluso la debilidad de los Estados Unidos, con dos dirigentes, dos presidentes, que no sirvieron para nada, para frenar ese Putin y hacerlo más pequeño, y hacerle comprender que hay un orden que hay que cumplir, y que usted, si usted es un dictador, usted es un dictador. Ahora los dictadores, como acabo de decir, tienen gente que lo aplaude. Putin tiene gente que lo aplaude aquí en el mundo. Pero el más ridículo, yo diría, de los aplausos, pero tal vez el más conspicuo de los aplausos, fue el del señor Trump, que lo aplaude como es un demócrata y bien, y es un hombre hábil y muy inteligente, y eso es lo ideal, hacer eso, lo que él ha hecho. Es decir, que Ucrania siempre ha sido rusa. Todo eso es verdad. Incluso yo dije, Khrushchev nació allá y fue el secretario general, y nació Brezhnev también, y en Georgia nació también Stalin. Pero Rusia no puede asumir que todo el que estuvo bajo su sombrilla, diríamos, imperial,
tiene que ser ruso obligatoriamente porque se hable ruso, porque hemos dicho, nosotros hablamos español y España puede venir a controlarnos a nosotros porque hablamos español y porque comemos la misma comida que se come en España. Y porque vamos a la iglesia y hacemos el sacramentario gregoriano, lo hacemos igual que los españoles. No, ustedes no pueden venir aquí se sacaron los españoles. Entonces el señor Putin se ha dedicado a crear naciones y en territorio que él entiende que eso es de ellos, que eso es de Rusia, eso es prorruso. Y los georgianos tienen que ser rusos, pero no prorrusos, porque en Ucrania son prorrusos. Y en Georgia y todas esas naciones, y los bálticos no son enemigos del pueblo de Rusia. Incluso yo creo que el mismo patriarca, el patriarca Alexei que murió, que yo lo mencioné el día pasado aquí, de la iglesia ortodoxa, es el patriarca de todas las Rusias. Oiga bien cómo que se habla, las Rusias. Bielorrusia, Ucrania y todas esas son las Rusias. Pero usted, eso no quiere decir que usted tenga que estar bajo la férula o bajo el dominio de un dictador. Porque Ucrania tiene el derecho a decir, pero espérense que nosotros no queremos ser euroasiáticos, nosotros lo que queremos ser es europeos, porque somos europeos, somos de Europa. Ah, pero usted tiene que estar bajo el amparo de la Rusia de Putin. Putin, el abusador, el criminal, el hombre el dictador, el eterno, el dinástico, qué sé yo, y el vitalicio. Oye, ¿cómo es? Y el que se le pone, lo mata. Y entonces, esas cosas son las que han creado todo este ambiente. Porque Putin, mientras tenía a Yanukovsky ahí, no invitaba a la guerra, ni quería conquistar a Ucrania a bombazos. Pero resulta que su Yanukovsky, corrupto, inepto, perdió el control, se fue a pique, un régimen que no le gustaba a los ucranianos, lo sacaron de circulación. Entonces gana Zelensky. Este Zelensky gana unas elecciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer Putin? Promover entonces lo que son prorrusos, bueno, que voten, y si usted tiene una mayoría, usted gana, y gana un prorruso. Y puede ganar un prorruso y puede ganar un antirruso. Pero tiene que ser en democracia, no a bombazo. Entonces, por ejemplo, Bélgica. Bélgica es un país que lo tiene un ala, es flamenca, léase, pro-holandeses. Y tiene otra ala de mando o de gobierno que es francófona, que son franceses. Y entonces, ¿qué ha pasado ahí? Ha pasado años sin gobierno, porque no se puede formar gobierno, pero en México nadie quiere, a Francia ni Holanda se atreven a entrar allí y que esto me pertenece a mí porque aquí somos flamencos y aquí son francófonos y esto me pertenece a mí porque somos balones, como le llaman ellos. Eso no es verdad. Entonces, porque allá hay democracia, las cosas tienen que ser democráticas, pero este dictador lo quiere a bombazo. Eso he declarado así, pero resulta que Franco, un dictador, tuvo seguidores y lo aplaudían, y Trujillo tuvo seguidores, y mataron a Trujillo y hubo gente que llovió de lágrimas porque asesinaron al querido jefe, al amado y querido jefe. Muchísimos dominicanos alcahuetes que los hay y agradecidos de Trujillo. Pero eso no quiere decir que Trujillo sea el bueno. Entonces, Putin tiene quien lo defienda, cosa que a mí me alarma que una persona que dirija un Estado en forma autocrática, corrupta, dictatorial y criminal. Ahora me estoy inventando yo esos términos. Yo voy a poner una foto de todos los asesinados, hasta esa fecha, los asesinados, los enviados o mandados a matar, a asesinar por el señor Putin. Yo le voy a mostrar ahí. Miren eso, miren lo que hay ahí. Que yo otras veces he mostrado eso aquí. Esos asesinatos burdos del señor Putin a sus adversarios
donde quiera que han estado. Todos esos son personas asesinadas por él. Ahí Sergei Yushchenkov, el 17 de abril del 2003. Ana Politkóvskaya, asesinada a balazo, periodista en Chechenia por defender a Chechenia, fue asesinada. Así también Alexander Livichenko, ese fue envenenado con polonio en Inglaterra. Y ese Boris Nemtsov, ese señor adversario de él, lo mandó a matar frente al Kremlin, porque ese señor iba a denunciar de la invasión de Crimea. Él iba a denunciar públicamente que Rusia estaba involucrada en esa invasión, aunque envió soldados sin bandera, con uniforme, sin identificación. Entonces, todos esos han sido asesinados, adversarios del señor Putin. ¿Cómo es posible que yo, siendo un demócrata, apoye eso? Ya pueden mover la imagen. ¿Ustedes creen que yo, siendo un demócrata, puedo apoyar eso? Que maten a periodistas, a comunicadores, que maten a adversarios, asesinados, mandados a asesinar. No, eso no se puede permitir. Hoy, en toda esta situación, él va a aplastar, militarmente puede aplastar a Ucrania. Muy bien, porque eso se sabe, que él tiene un ejército súper poderoso y que esa nación, Ucrania, no puede pelearle una guerra a Rusia de frente a un ejército tan poderoso como este. Ahora, Putin le han declarado la guerra económica y la guerra moral. Y vamos a ver hasta dónde puede aguantar esa economía de Rusia tan dependiente de la venta de materias primas. Que le vende el gas, sí, pero Estados Unidos ha tomado las previsiones de hacerle llegar gas a Europa. Le va a salir más caro. La gente lo va a tener que pagar más caro, pero hay un estado de guerra. Ahora, la Unión Europea tomó unas decisiones hoy que Putin va a tener que hablar o va a tener que atacar. Hay una situación que uno no sabe dónde esa guerra puede terminar, porque hemos dicho, las guerras comienzan y no se saben cuándo terminan. Hay un peligro que se cierne sobre Europa, porque este señor se puede ver inducido a tener que atacar un país de la OTAN y eso va a traer la guerra en grande, pero no es lo mismo pelear una guerra contra Ucrania que pelearle una guerra a la OTAN con los aviones F-35, ni con esos acorazados, qué sé yo, estos super portaaviones que tiene Estados Unidos y que tiene la OTAN y todas estas armas que tiene y tantos frentes. Entonces Rusia tiene que pensar bien lo que va a hacer. La Unión Europea acaba de congelar los bienes de Putin y de Lavrov, ese señor Lavrov, que lo vamos a poner ahí también, el señor Lavrov, que es ese es el que porta las mentiras, esas vulgaridades. Porque, señor, ya está bien. ¿Qué pasa con Putin y Rusia? Ustedes saben lo que decirle al mundo, pero no al mundo, porque el mundo no le creyó eso, pero decirle a su país, a los rusos, porque los rusos están, no están conformes con esa invasión, no es verdad. Pero ¿qué le ha dicho a su propio pueblo? Que el señor Zelensky es fascista, neonazis, oigan bien, y genocida, un hombre que es judío. ¿Cómo va a ser pronazi si es judío? Se explica eso, ser un judío, como Zelensky, el presidente de Ucrania, se explica que ese señor sea neonazis. Entonces, esa mentira no se la creyó nadie, ni en Rusia han creído esa mentira. Como decir también que hubo un genocidio por parte de Ucrania contra los rusos del este de Ucrania. Eso es una vulgar mentira. Entonces, ¿cómo puede encontrar Putin ambiente de amistad con gente que lo alaben y que le toleren esa invasión a ese país? Porque Ucrania eso es una dependencia de la Unión Soviética toda la vida, pero Cuba estuvo hasta el año 1898 siendo una colonia española y ya tiene que seguir siendo de colonia de España. Es que es una absurdidad. Entonces, él entiende uno lo que tenía que hacer el señor Putin.
es promover la democracia y que los prorrusos ganaran las elecciones y el tener gente ahí en un gobierno prorruso, entonces no hay peligro en seguirlo. Pero en un ambiente democrático, que el pueblo de Ucrania elija qué es lo que quiere, pero no se lo imponga a bombazo, porque que eso no es verdad. Entonces, el que está defendiendo a Putin o no es demócrata, primero, o es un farsante de la democracia, porque no se puede apoyar un dictador criminoso. Trujillo envió a matar un enemigo de él, un adversario de su régimen. ¿Y dónde terminó Trujillo? Condenado en la OEA, apestado, y el país sancionado, totalmente sanción diplomática y sanción económica. ¿Por qué? Porque Trujillo mandó a matar a un adversario, a Betancourt, y entonces ¿cómo es posible que le toleran? Por eso era que yo decía ayer, esa tolerancia se debe a la misma hipocresía de Europa. Hoy está reunido el comité, el Consejo de Seguridad Nacional. Hay votación, yo creo que ya tienen que haber votado, no sabemos cuál ha sido el resultado, pero ahí se va a ver cuáles son los países que apoyan a Putin. Esos son los autoritarios nada más. Ningún país democrático que se respete puede apoyar eso, ni ningún ser humano que respete puede apoyar una invasión como esa, amparándose en que eso tiene tradición rusa. Tenemos tradición española. Ahora, hay unas sanciones que Estados Unidos también está observando de acuerdo a la profundidad en que vaya esa invasión caminando y que van a poner en apuros a Rusia y al propio Putin, porque si ya el sistema bancario, Europa, la Unión Europea ha tomado medidas muy graves, hasta los aviones no pueden volar, Aeroflot no puede andar en la Unión Europea. Explíquenme ustedes esta situación. Estados Unidos ha cerrado también las líneas aéreas americanas, Delta no acepta Aeroflot, un acuerdo que tenía con Aeroflot, la flota rusa. Es decir, Rusia apesta, va a estar apestada, aislada. La Champions del fútbol, la UEFA lo suspendió en San Petersburgo. Una ciudad tan bonita, como me dicen, San Petersburgo, que tiene el Hermitage. Uno el museo más grande del mundo es el Hermitage. Y está en San Petersburgo. Son ciudades preciosas, ciudades europeas, pero manejadas por este dictador. Ya suspendieron la Champions, ahí está el fútbol, vimos el estadio de fútbol ahí de la UEFA, donde se iba a celebrar en San Petersburgo. Fíjense eso, miren qué belleza. Ya se suspendió como sanción moral a Putin. También un proyecto, el Grand Prix de Fórmula 1, cancelado también, que iba a celebrarse en Moscú o en Rusia, cancelado también como condena moral al proceso que ha llevado a cabo el dictador ruso. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar.
Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, yo creo que de este proceso de guerra en Europa ahora y de amenaza y peligrosa, porque es que, repito, la OTAN, si cae una bala que caiga en Polonia es un lío, o en Estonia, o en Lituania, o Estonia, porque esos son países que están bajo el amparo, pero ya Rusia amenazó a Suecia y a Finlandia. Finlandia ya peleó una guerra contra Rusia hace un tiempo, antes de la Segunda Guerra. Y también Suecia no son parte de la OEA, pero son países europeos, parte de la Unión Europea. Y eso puede comprometer, eso no es verdad que se van a quedar de brazos cruzados. Si Rusia ataca a Suecia o a Finlandia, que son, repito, miembros de la Unión Europea, pero no de la OTAN, pero en Finlandia, ahí hay una base, un centro de operaciones militares de los Estados Unidos, que está en Finlandia también. Entonces, esos países no son Ucrania. Y eso puede degenerar en un conflicto mayor. Hay que ver si Putin también, por sus intereses personales, si es que tiene bienes, o él entenderá que como él no tiene bienes, no tiene problemas con esas sanciones que le ha puesto la Unión Europea. Pero Biden tiene la oportunidad de oro para convertirse en un verdadero líder, porque Estados Unidos ha estado en los últimos 12 años, ha sido un fracaso el liderazgo. Obama fue un muerto, una momia con respecto a Putin, porque no se le impuso a Putin. Y tenía que imponérsele a Putin, igual que los europeos, y fuerza, pero entonces invadió Ucrania, a Crimea, y se quedaron como nada. Sanciones débiles. Si le ponen sanciones fuertes, hoy Putin no hubiera tomado esa decisión. Pero como vio, ¿verdad?, que hundió la espada y no hubo problema, siguió. Mírenlo dónde está. Entonces viene el señor Trump, que es un hombre venático, atronado, como se dice, o trompeado, y el hombre parece chantajeado por el propio Putin, que lo han, parece, grabado y le tienen evidencia en un negocio o cosas de esas ocultas, cosas de ese trumpismo loco, y entonces viene Trump y apadrina y bendice a Putin. Explíquenme ustedes, ese ha sido el problema. Ahora, si este señor Biden toma el toro por los cuernos y pone a Estados Unidos en la vanguardia y le llama la atención de verdad con esas sanciones con el SWIFT, de conectarlo de la banca y que no le van a llegar las tecnologías rusas, eso lo ponen a puro. Ya el rublo se le cayó y entonces comienzan esas dificultades. Pero además, señores, hay un problema. Yo estoy viendo, lo que yo percibo es que Ucrania y Rusia, los dos mismos, Rusia en guerra, de baja intensidad diríamos para los rusos, pero de alta intensidad para Ucrania. Pero en esos dos países, señores, la primavera se inicia la siembra de granos, pero estamos casi en primavera, ahí cuando con el deshielo es que se aprovecha la humedad de esos terrenos para sembrar. Es decir, Putin tiene que terminar esta guerra, tratar de terminarla a la mayor brevedad, porque si no, la población rusa y ucraniana y poblaciones del mundo que comen de esos maíz, del la soya, del trigo, de la cebada, centeno, todo eso se produce en Ucrania y en Rusia, esas llanuras de Ucrania. Entonces, ese país en medio de una guerra no va a haber producción.
Y ahí hay que comenzar matemáticamente. Ahí se comienza cuando sale el sol y se derrite esa nieve y se prepararon esos terrenos, hay que sembrar de una vez. Porque desde que salió el verano ahí hay que parar cualquier siembra porque los fríos de ahí, los inviernos de por ahí, incluso los otoños de ahí, no son los otoños de Estados Unidos. Eso es frío. Pero vamos a esperar, no nos vamos a adelantar. Señores, hoy es día de Mella, del patricio, Matías o Ramón Matías Mella y Castillo. También es día del ejército, 25 de febrero, es día del ejército. Y el 27 es el día de la independencia. Mella, aquí en este país, que hay de todo, porque aquí hay gente que se presta a todas las maldades. Como Mella fue un hombre que General Pedro Santana le tuvo aprecio y respeto, porque no era un aprecio porque lo veía más joven. Este muchacho no le veía el carácter de hombre maduro, serio y capaz a Mella. Y Sánchez también era del aprecio de Santana. ¿Por qué no? Pero que en esa época esa gente no se veían como padres de la patria, no, todavía, ni Duarte, ni ninguno de los luchadores, febreristas, trinitarios y febreristas. Pero los verdaderos héroes, los que se creían héroes del país, fue lo que pelearon contra los haitianos. Por eso es que Mella es un hombre que Santana lo aprecia porque sabe que es un estratega, es un militar, es un hombre de valor y un hombre que ha peleado por la independencia. Entonces le tiene ese cariño a Mella, no a Sánchez ni a Duarte, porque vamos a poner la cosa en su contexto. Pero contexto y pretexto para poder decir esas cosas allá, no como lo quieren ver mucho ahora acá. En estos tiempos. Pero Santana, Mella lo que era un colaborador de Santana. Eso es lo primero que dice. Ahora yo hoy, en homenaje a esa personalidad dominicana, yo me voy a permitir leer. Porque hay unos 15 documentos, señores, que fueron publicados en la revista Bauruco, 1931. Esa revista, si mal no recuerdo, yo creo que esa revista la dirigía don Federico Enrique Carvajal, no sé, voy a tener que buscar, pero eran hombres de esas calidades, o don Américo Lugo, y esa era la gente que colaboraban ahí, o el propio Peñabay. Entonces, esos fueron 15 documentos que fueron publicados ahí, del viaje de Mella a España, enviado por el general Pedro Santana. Y yo voy a leer el primero de esos documentos, lo voy a leer, porque yo creo que estamos en el deber de que la gente sepa cómo Mella, primero cómo Mella escribía, y segundo, que la labor de Mella no era ir a entregar la República a España como se pretende. Muchos han querido decir que fue como una especie de enlace para ir a ofrecer a España la nación dominicana, ofrecérsela. No. A buscar la protección, un protectorado de España, y al mismo tiempo que España reconociera la independencia de la República Dominicana, y si no la quería reconocer la independencia, porque entendía que todavía esto le pertenecía a ellos, que por lo menos protegieran a la nación dominicana, la protegieran de Haití. Ahora yo quiero ponerle énfasis a lo que decía Mella, porque como aquí hay tantos falsos dominicanos que hablan de nuestros hermanos haitianos, yo voy a leer cómo Mella se refería a esos caballeros y damas del oeste cuando presentó sus cartas credenciales, como se dice, ante su majestad
el rey de España. Así que me permito leer esto con fines de que la memoria de Ramón Matías Mella permanezca hasta el final de los tiempos en este país. Memorando. Es un poquito largo, tiene varios párrafos, pero lo voy a leer porque hay que hacerle un homenaje a Mella aquí. La misión Mella a España en el año 1854. Esto es, señores, instituciones políticas de Manuel Arturo Peña Valle, mi tocayo, porque así es que yo me llamo Manuel Arturo también. Manuel Arturo Peña Valle, señores, instituciones políticas. La misión de Mella a España en el año 1854. El presidente de la República Dominicana me ha enviado con plenos poderes cerca del gobierno de su majestad para tratar y firmar arreglos y convenios de alta importancia y suma necesidad para el bienestar y conservación de los intereses de aquel pueblo y del pueblo español. Con este objeto tengo la honra de someter a la consideración del excelentísimo señor ministro de Estado los puntos principales de mi encargo político. Muchos años hace que sufre el pueblo dominicano una guerra injusta y desoladora, sin que a sus enemigos, los haitianos, no le dice los hermanos haitianos, como muchos hipócritas y traidores de la Capitanía General de la Traición, oigan bien, es Mella que ha escrito esto, sin que a sus enemigos, los haitianos, hayan podido persuadirlos a desistir de sus proyectos de conquista, ni los reveses que siempre han experimentado, ni los consejos y amenazas de la mediación interpuesta por la Francia y la Inglaterra. Sino pocas veces en la sangrienta lucha han salido victoriosas nuestras armas, triunfando siempre el patriotismo contra la superioridad numérica. No es menos probable que a la larga sucumba el valor más desesperado, resultando desde luego la ruina total del país y amenazados de mayor peligro los intereses españoles en las Antillas. Fíjense bien, eso es en 1864, perdón, 1854, Estamos hablando de 7 años antes de la anexión, que ya el país, no Santana solamente, no, el país era consciente de que íbamos a sucumbir, porque era un asedio y aquella gente numerosa y mejor armado y nosotros sin recursos y sin nada. Fíjense dónde hemos tenido que ir a España a buscar apoyo. Importante eso, 7 años antes de la anexión a España. Si no pocas veces, bueno, ya leí eso. Quizá la mediación de la Francia y la Inglaterra habría sido más eficaz si la España desde el principio hubiera podido asociarse a ella. Razones hay para creerlo. 2 puntos. El nombre español en Haití es el más temido y respetado. Y en la República Dominicana es el más popular, el más reverenciado. Óigase bien, eso es el pueblo español al que se reverencia aquí, dice Mella. Y el más simpático, no pudiendo ser de otro modo, entre dos pueblos están unidos por los vínculos de la sangre, del lenguaje, de las costumbres, de la religión y lo que es más, porque entre uno y otro pueblo no hay odios ni rencores que olvidar. De ahí es nuestro hispanismo. Fíjense cómo habla ese padre de la patria. Entonces, no es ridículo decir nosotros que somos hispánicos o de costumbres hispánicas, no africanos, ni somos una tribu como aquella que está allí. No, eso no es verdad. Eso es Mella que escribe esto.
Por estas razones, el presidente de la República Dominicana, es decir, ese señor Pedro, deseoso de obtener la paz y asegurar los intereses de ambos pueblos por medio de las relaciones más estrechas, ocurre a buscar un amparo en la antigua metrópoli. La antigua metrópoli, no es la actual metrópoli, ni que queremos ser de la metrópoli, no, la antigua metrópoli. Estando persuadido que siendo este el más natural y preferente, no excitará los celos de las demás potencias. Dos son los medios que se me ocurren para conseguir este amparo y atajar los males: un protectorado o el reconocimiento de la independencia. En cuanto al protectorado, o sea, una protección enteramente material, ofreciendo desde luego grandes compromisos recíprocos, no es dudoso que el gobierno español tenga su inconveniente para concederlo en la actualidad. Sin embargo, de que el gobierno dominicano lo aceptará del modo más conveniente a una y otra parte. Si hay que pagarle, le pagamos después. Mándenos armas, mándenos pertrechos, apóyennos. Eso es lo que quiere decir Mella. En cuanto a la protección moral, o sea, el reconocimiento de la independencia, no se me ocurre obstáculo alguno que pueda hacerlo imposible o difícil actualmente, pues el paso que no hay inconveniente, las ventajas que se presentan serían de grandes importancia. Ya sería muy eficaz en este caso que el gobierno español nombrase agentes diplomáticos que, interponiendo su mediación, contribuyesen a poner en término definitivo a la guerra con todas las garantías que fuesen necesarias y aún con la debida indemnización que fuere de justicia en la hipótesis que el gobierno español prestase en este caso algún auxilio material, pues no es de difícil comprensión que si el gobierno español defiende o protege a la República Dominicana, es consiguiente que defenderá sus intereses en las Antillas. Nosotros le pagamos si nos facilitan algo, porque hay que luchar con un enemigo incómodo. El presidente de la República, al solicitar, como es natural, el simpático amparo de la España, quiere evitar el caso de aceptar otro cualquiera por solo la pura necesidad. Y cree además que en semejante solicitud cumple con el más grato de sus deberes respecto de la antigua metrópoli, cuyos intereses en las Antillas desea él ver salvo de toda mengua o agresión. Madrid, 18 de febrero del año 1854. Es copia fiel, Ramón Mella. Señores, oigan esta, ese es Mella. 8 meses en España luchando para que España reconociera la independencia o nos diera un protectorado, nos ayudara para evitar esas agresiones del enemigo haitiano. Viva esa memoria de Mella. 8 meses, señores, llegó enfermo. Y España nunca nos hizo caso. Por eso yo entiendo que cuando vino la anexión a España, se molestaría incluso y dijo, no, hay que luchar contra los españoles que no nos ayudaron a esto, a terminar nosotros en esta desgracia. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar.
Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Vamos a recordarles, señores, el trabajo del doctor Marino Vinicio Castillo. Su blog La Pregunta. Reflexiones personales dolorosas y un reclamo solitario. Esa es la entrega del doctor Marino Vinicio Castillo para esta semana. Y la respuesta que viene el domingo. Y hablando del doctor Castillo, señores, ayer hubo una noticia, o ayer o hoy, no recuerdo, se destacó en los periódicos, sobre la presencia islámica en Haití. Y hace años, hace más de un año, debe hacer por lo menos más de 2 años, y cuidado, que el doctor Marino Vinicio Castillo ha venido haciendo esas advertencias de esa presencia del Boko Haram, aquellos viajes de nigerianos a Haití. Recuerdo haber oído a Marino Vinicio Castillo en la respuesta, tratando esos temas tan peligrosos por el mismo, esas posibilidades terroristas que vinieran y se asentaran en Haití, cercano, prácticamente enfrente de los Estados Unidos, esos grupos islamitas del ISIS. Esos son grupos terroristas peligrosos. Entonces, Haití, ¿qué buscan estas iglesias islamitas en Haití? ¿Aprovechándose de la pobreza? No necesariamente, porque si es por pobreza van a caminar por toda América. Es que Haití es un banco para asentarse, es un vivero donde se pueden asentar porque están frente a los Estados Unidos. Pero yo no sé si Estados Unidos se habrá dado cuenta de esa cosa, porque si Marino Vinicio Castillo lo denunció eso hace tiempo. Siempre tan advertido el doctor Castillo. Un hombre tan adelantado a todos estos acontecimientos previstos por él, por sus análisis, por su observación rigurosa. Esa es la pura verdad. Bueno, a mí me llamaron la atención estas declaraciones del obispo Masayes. La independencia de los poderes del Estado ya está consignada en la Carta Magna. ¿O es que hay otro motivo más para reformarla, la Constitución? Pregunta Víctor Masayes, obispo, que no solo está interesado por la fe de su comunidad, sino también por los asuntos sociales. Este Masayes se la trae también. Afirma que aboga por una ley que establezca forma de separar poderes. El obispo desea saber por qué reformarían la Constitución. Para eso no hace falta reformarla, para la independencia de los poderes del Estado, que ya están consignados, dice en la Carta Magna. Lo que falta es una ley que establezca el modo de separar esos poderes. ¿O es que hay otro motivo más para reformar la Constitución? Cuestionó el obispo. Considera que existe demasiado poder para remover a los jueces. Entiende que quizá deberíamos ocupar el tiempo en defender la Constitución en lugar de buscar un traje a la medida. Los cambios necesarios reales deben ser en las estructuras socioeconómicas actuales, apuntó. Ahora yo me pregunto, ¿Masayes es leonelista? Él no es leonelista. Pero eso fue lo que planteó Leonel Fernández también. Pero es que el buen juicio dice que eso es lo que hay que hacer. Porque si nos ponemos a estar reformando Constitución, entonces Masayes apoya que pongan un sinvergüenza. Nadie pone un sinvergüenza a que sea Procurador General de la República. Usted pone una persona que tiene que ser responsable. Ahora, si usted se convierte en un irresponsable
y en un apañador de las cosas malas y no se atreve a actuar, entonces usted es una persona digna de no estar o indigna de estar en el cargo. Esa es la realidad. Porque después de todo, ¿quién es que lo va a nombrar entonces al procurador? Queremos un ministerio ¿quién lo va a nombrar? Si es un ministro, ¿quién lo nombra? Tiene que nombrarlo el presidente, el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué es un juez? ¿Quién es que lo va a nombrar? Si es a los jueces, ¿quién lo nombra? Bueno, hay un consejo de la magistratura, a los jueces superiores. Pero los jueces menores, ¿quién es que lo maneja? ¿Quién lo nombra? No lo nombra el presidente. Y entonces, pero a los fiscales tampoco lo pueden nombrar. Lo pueden nombrar una vez, pero hay que dejarlo ahí. Ya no lo pueden quitar. El presidente no puede quitarlo, ni el procurador puede quitar fiscales. Y entonces, porque hay un consejo para eso. Entonces, esas cosas como que no convencen. El presidente va a hablar el 27, que es el Día de la Independencia. 178 años de la independencia. Hay que esperar, vamos a ver qué va a decir el presidente, pero que no hablen de reformas. Porque con la situación que hay del país y del mundo incluso, el presidente tiene que actuar con cierta prudencia, entiende uno. Y más que venir a hacer promesas que no las van a poder cumplir, porque es que ya hay demasiadas cosas prometidas. Y no hay el tiempo. Que lo que tienen que concentrarse en obras que sean sus obras prioritarias y no tantas ofertas y sin planificación. Todo el que le pide una cosa al presidente le complace diciéndole que sí, que la va a hacer, pero no la pueden hacer. Entonces, en medio de todo estos problemas inflacionarios, problemas de la producción de alimentos, problemas del combustible, estos problemas de la guerra que pueden poner las cosas peores, entonces el gobierno tiene que actuar con mucha prudencia. Hoy la Iglesia Católica también se queja en su pastoral con respecto al 27 de febrero de que la corrupción, la intransparencia, se sigue hablando de esas cosas. Que los gastos del gobierno tienen que ser gastos más racionales. Entonces nosotros tenemos 18 meses hablando de austeridad porque vivimos eso. Hoy no solo que lo vivimos, que trabajamos en los gobiernos de Balaguer, lo que trabajamos en los gobiernos de Balaguer, sabemos cómo eran las cosas, señor, y quién andaba, pero óigame, para un funcionario menor, tener de que gastos, representación, esas cosas, todo este aparataje con la que andan, yo creo que uno de los funcionarios que hacía más galas, si se puede decir, diríamos, de mando en la época de los 12 años, óigase bien, era el director del CEA. Yo me acuerdo al señor Fernando Álvarez Bogal, yo me andaba con unos militares en su carro que lo cuidaban y eran una escolta atrás. Y ese era un funcionario importante, el director del CEA. Pero yo nunca vi como director del CEA al señor Gaetán Buchero. Usted no vio ese señor con ese apaviento. Pero el propio Sauri era el director de la CDE. Y usted no veía a Sauri con este apaviento que andan estos funcionarios. Y así yo lo puedo citar muchísimos funcionarios de esa época. Pero ahora todo esto es un gasto y una cosa que esas cosas tienen que moderarse. Entonces los gobiernos están demasiado comprometidos con ese gasto corriente tan crecido. No hay un control del gasto, no lo hay, aunque digan que sí se redujo el gasto, pero entonces aumentan el gasto corriente y se baja el gasto de capital. Las obras entonces se ven paralizadas, se comienzan los reclamos y uno no quisiera que el país se desestabilice porque se esté en incapacidad de poder resolver problemas como esos. Yo creo que esas cosas vamos a sopesarlas. Uno no se va a adelantar ni a poner la carreta delante de los bueyes, como se dice. Hay que esperar a ver qué es lo que el presidente va a decir, pero todo el mundo sabe que tendrá que referirse a la pandemia. Me imagino que incluirá algo al ver que se ha descendido esto. No sé qué explicación pueda dar de las vacunas. Puede decir que, bueno, la misma baja en el virus obliga a que las vacunas tengan que buscar un destino de o se dañan o se regalan, porque la gente no se la quiere poner.
pero él hará algunas defensas de esas acciones que ha tomado el gobierno precisamente para ello. Vamos a ver, el gobierno se defiende diciendo que con menos ha hecho más. Todo eso también, esas propagandas de adanismo que yo señalo que no son buenas porque la gente no se siente bien. Vamos a esperar. Uno no se va a adelantar, como repito. Hay que esperar a ver qué temas va a tratar el presidente, pero en materia de construcción, de infraestructura o de obras prioritarias y que se van a entregar, se pueden decir las que se han anunciado, pero no se han hecho inauguraciones para 18 meses de ejercicio, que ya no es, estamos hablando de más de la tercera parte del periodo constitucional de 4 años. Entonces, yo no sé, yo tengo mis dudas con ese comportamiento. Nosotros hemos dicho que en el país la costumbre es, o hemos tenido esa costumbre durante tantos años, diríamos del siglo XIX, hemos dicho aquí de la época del lilicismo, no ha podido pasarse una reelección sin hacer un buen recuento del avance material del país o del avance social que pueda tener el país sobre la base de ese ejercicio de gobierno constructivo, qué sé yo, que son obras que se hacen no de relumbrón, como se dice, pero son muchas obras que son necesarias, otras que son prioritarias, que son demandadas por la misma población y que las poblaciones se sienten también, las poblaciones del interior y la población nacional que está en el distrito, se sienten complacidas porque son obras que las disfruta la gran mayoría del pueblo dominicano. El gobierno entiende que ha ido ejecutando muchísimas cosas al mismo tiempo que son útiles, necesarias, prioritarias y de gran importancia, pero eso vamos a ver qué responde la población nacional con respecto a esas declaraciones o a esos anuncios o a lo que se pueda referir el presidente el 27 de febrero ante la Asamblea Nacional. Gracias por su atención, nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.